Nunca olvides que estamos en este mundo para ser felices, exitosos y vivir en abundancia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Y pues en estos días estuve platicando con ustedes con respecto a lo que debemos de esperar o de lo que debemos tratar de hacer y empezar a mentalizarnos para lo que viene en el próximo año, ¿no? En el año nuevo. De ahí surgió un tema en el cual he estado pensando mucho por las últimas horas, que trata más que otra cosa de las personas que nos rodeamos, ¿no? eh, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, las y los compañeros de trabajo, de las amistades y todo ese tipo de personas que nos rodean en nuestro día a día, ¿no? Desafortunadamente no nos preocupamos mucho por eso muchas veces, y en esta ocasión de eso quiero platicarles. Eh, en este año nuevo, en este año que inicia, debemos de cuidar muchas cosas, ¿no? Platicábamos de la cuestión de la economía, de la espiritualidad, de la cuestión de estar rodeados de personas que nos aporten hasta cierto punto, ¿no? Que sean personas propositivas, que sean personas positivas. Y ese tipo de cosas creo yo que son esenciales. Desafortunadamente, hay personas que por alguna razón no terminan de comprender que todo en la vida, todo lo bueno en la vida, inicia con una buena intención, con de alguna forma pensar positivo, ¿no? Entonces, de ahí en adelante van sucediendo las cosas, pues porque Dios y el universo nos escuchan y empiezan a reaccionar acorde con lo que nosotros queremos, pero sobre todo con lo que necesitamos. Entonces, cuando nos rodeamos de personas que no son propositivas, que no son positivas, que tienen una actitud negativa, eh, que denostan a los demás, que tienen y creo que todos los conocemos, o todos estamos rodeados por lo menos de una persona así, ¿no? De esas personas llenas de miedos, que a todo le dicen que no, que todo piensan que es imposible, que aunque no te digan que sienten que es imposible, te lo hacen sentir. Esas son las personas a las cuales no debemos darle oportunidad de entrar a nuestras vidas. Esas son las personas de las cuales debemos de preocuparnos verdaderamente, ¿no? Porque desafortunadamente puede ser tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, tu mamá, tu papá muchas veces, ¿no? Y nos hablan mucho personas que saben de esto, de alejarnos por completo de ellos, ¿no? Y muchas veces nosotros sentimos que es imposible, pero por otro lado no queremos hacerlo. No queremos hacerlo porque son personas que estimamos, ¿no? Que queremos y que queremos dentro de nuestras vidas, ¿no? Y eso está bien. El problema es cómo lidiar con ellos o con ellas, ¿no? Creo yo que la cuestión aquí es tratar de, primero que nada, de identificar a esas personas, ¿no? Identificar a esas personas que cuando tú les dices, fíjate que tengo muchas ganas de poner este negocio, lo primero que te dicen es, híjole, ¿estás seguro? Eh, ¿Será buen momento? ¿Tienes el dinero? Yo creo que no es lo mejor, ¿eh? Porque me han dicho que ese negocio no es muy bueno, ¿no? Yo creo que no es lo mejor porque mil cosas, ¿no? Esa persona es la que también te dice muchas veces, no sé, estás enfermo de algún problemita, no sé, de gripa, cualquier cosa, y te dicen, uy, no, yo tuve un conocido que se le hizo bronquitis o, o después se convirtió en influenza y se puso muy mal, ¿no? O tuve una conocida que se murió de eso, ¿no? Entonces, espérame, te estoy platicando de mi situación de vida ahorita, no te adelantes tanto, ¿no? Pero esa es la forma de pensar de ellos, ¿no? Y esto pasa mucho en todo, ¿no? Estoy viendo un teléfono, perdónenme. Son mensajes, ya saben. Entonces, todo esto pasa mucho en este tipo de personas, ¿no? Que muchas veces no las identificamos de primera mano porque tenemos tantos años viviéndolos o sufriéndolos o viviendo con ellos que no nos damos cuenta que son personas negativas. Entonces, una vez que los identificas, tienes que entender que todos en este mundo tenemos una razón de ser, ¿no? Yo le digo a mi hija que todos en este mundo venimos a cubrir una necesidad, ¿no? Todos tenemos que hacernos sentir útiles de alguna forma para justificar que estamos en este planeta, ¿no? Entonces, desafortunadamente creo yo que ellos sienten o piensan que vienen a este mundo como para ayudarnos a no meternos en problemas, ¿no? Pero desafortunadamente la vida es eso, es tratar de buscar
la mejor manera, no tanto de meterte en problemas, pero sí de arriesgarte para poder vivir la vida de ensueño o la vida que siempre soñaste. Entonces, desafortunadamente nos acostumbramos tanto a vivir con la actitud que tienen que se nos hace normal, ¿no? Normalizamos lo anormal y ese es el gran problema. Ahí radica el problema precisamente porque no nos damos cuenta que esta persona es la misma que siempre nos dice que no se puede. Simplemente no se puede. Nada es posible o todo es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que esta es la personita que nos está ocasionando ese problema, porque es la que nos baja los ánimos cuando nosotros queremos emprender algo nuevo, cuando queremos iniciar la dieta del año, ¿no? Y te dicen, uy, sí, pero el año pasado dijiste lo mismo, ya ves que ni bajaste. Y tú dices, yo tenía tanta ilusión y le estoy platicando con toda mi emoción que este año es el mío y voy a bajar de peso y voy a hacer ejercicio. Lo primero que me dice es, no, pero ya trataste el año pasado y no funcionó. Yo que tú mejor ni perdí el tiempo, ¿no? Mejor vete por unos tamales. Esa misma persona es la que te dice, como te digo, voy a iniciar este nuevo negocio. Híjole, ¿sabes qué? Ahorita no están las cosas muy bien en nuestro país, ¿eh? Desafortunadamente yo creo que, pues no, te vas a tener que esperar. Ya que se acabe este sexenio, o ya que pase este año, o ya que pase el primer año. No sé, mil cosas como esas, ¿no? Es el mismo que te dice, ¿estás seguro que quieres salir con esa persona? ¿De veras? Pues yo no lo veo muy acá, pero pues si tú quieres, si a ti te parece. Y son personas que normalmente están estancadas en esa realidad, ¿no? En la realidad donde nada se puede, donde nada es posible, donde todo cuesta mucho trabajo, donde es demasiado tiempo lo que se va a necesitar y al final de cuentas se quedan estancados en una sola realidad, ¿no? Una vez que los identificamos, como les digo, hay que entender cuál es la razón de ser en nuestra vida. Entonces ya entendemos todo eso, ¿no? El concepto de por qué son así, cómo nos afecta la forma en la que están reaccionando a nuestras ideas, actitudes. Nosotros tenemos que empezar de alguna forma a tratar de, pues hasta cierto punto, de encapsularlos, encasillarlos en esa parte de nuestra vida donde no nos hagan daño, ¿no? Ahora viene el problema, viene lo difícil de esta situación. ¿Cómo le haces para cuando es una persona que en verdad quieres? Puede ser tu papá o tu mamá muchas veces la que nos detienen porque, pues no sé, crecieron con miedos, crecieron en alguna situación difícil económicamente y les da miedo emprender, los trataron mal sus papás o tuvieron experiencias malas en el amor, mil cosas, ¿no? Y eso los detiene para seguir adelante en lo que tú me digas, ¿no? En X cosa. Entonces es muy difícil hacerlos cambiar de opinión. Yo creo que la mejor manera es demostrándoles que las cosas son posibles, ¿no? Cuando tú demuestras a los demás que las cosas son posibles, los haces a fuerza crecer, ¿no? En la situación que sea. Los haces crecer y entender que si tú lo lograste, ellos también pueden, ¿no? Entonces, pero eso viene después. ¿Cómo le haces ahorita para lidiar con esa situación, no? Pues primero tenemos que entender que ellos también tienen una razón de ser en tu vida. Y a lo mejor son el angelito que veíamos en las caricaturas, ¿no? El angelito bueno y luego el diablito por acá, ¿no? Que era el malo, ¿no? Entonces, muchas veces esas personas, la razón de ser en su vida es que a lo mejor nos quieren tratar de ayudar a tener un poco más de cautela, de tener cuidado, de no hacer las cosas alebrestadamente, ¿no? Y tiene sentido, hasta cierto punto tiene sentido y debemos de respetarlo como tal, pero llega un punto donde tienes que entender que ya tuviste suficiente cuidado, que de ahí en adelante tienes que empezar a arriesgar en tu vida para poder lograr tus sueños y hacer tus sueños realidad, valga la redundancia, ¿no? Entonces tenemos que entender que muchas veces es difícil dejar por completo de tratar a estas personas, ¿no? No vas a dejar de visitar a tu mamá por completo, ¿no? Pero si te hace mucho daño su actitud hacia la vida, su actitud hacia tu vida, pues sí vas a entender o vas a tener que aceptar que llegado el momento ya las visitas no van a ser tan constantes, ¿no? Por un lado. O por otro, a lo mejor optas en no platicar ya tus cosas. Vas a platicar una situación superflua de vida, nada más como que, ¿cómo te fue? Muy bien, está todo muy bien, qué bueno, qué suave, hay que tomar otro cafecito, ¿no? Y ya. Pero no meterte mucho o no adentrarte en los temas que verdaderamente son primordiales y esenciales en tu vivir, porque no tiene ningún sentido. Ya sabes que vas a encontrar negatividad como respuesta y eso no queremos. Entonces, yo lo primero que recomiendo, como les digo, es tratar de comprender desde dónde viene su punto de vista, para poder nosotros de alguna forma entenderlo y después aceptarlo, ¿no? Aceptar por qué ellos responden a las situaciones de vida en general, todo lo que tenga que ver con arriesgar un poco para lograr metas, por qué les da miedo, ¿no? En el momento que nosotros empezamos de alguna forma tratar de comprender, como que nos es más fácil entender por qué ellos actúan de esa manera hacia todo y hacia todos, ¿no? Con cierto tipo, cierto grado de negatividad.
Una vez que lo entendemos nosotros, podemos acomodarlos en nuestra vida de la forma que más nos acomode a nosotros, porque desafortunadamente, como les digo, en estas situaciones de vida sí tenemos que pensar egoístamente hasta cierto punto, ¿no? O a lo mejor completo. Egoístamente, porque como les digo, el éxito, la felicidad que nosotros debemos de buscar en nuestra vida no depende de los demás, es completamente nuestra, ¿no? Es completamente nuestra y tú tienes derecho de buscar esa felicidad, tope en lo que tope y cueste lo que cueste. Si esto significa dejar de ver familiares como tu papá o tu mamá que te han tratado de retener en una situación donde a ti no te gusta, pues también, desafortunadamente, ¿no? Pero repito, entiendo que muchas veces es difícil. Entonces, una vez que ya entiendes cuál es la razón por la cual ellos actúan de esa manera, entiendes desde dónde viene su punto de vista, tienes que buscar la manera tú de alejarte lo más que puedas, ¿no? Porque llega el momento donde nosotros tenemos que, de alguna forma, y aclaro, ¿eh? Es mucho más fácil cuando son tus compañeros de trabajo, ¿no? Pues porque a final de cuentas los ves en el transcurso del día y no tienes que aguantarlos los fines de semana, no tienes que aguantarlos en reuniones familiares, en fechas importantes. Y ya, se acaba el problema, ¿no? Es nada más cuestión como de bloquear esa situación y punto. Pero cuando se trata de un familiar importante, repito, pongo el ejemplo de papá o mamá, pues es un poco más difícil, ¿no? O mucho más difícil. Entonces, tenemos que entender nosotros que tiene que llegar el momento de ser egoístas y buscar nuestra felicidad a costa de lo que sea, porque a final de cuentas nuestra felicidad también es la felicidad de ellos, a pesar de que tengamos que alejarnos por completo, ¿no? O casi por completo, depende de cada caso, ¿no? Entonces, tenemos que entender que para nosotros poder lograr nuestras metas tenemos que rodearnos de personas propositivas, positivas, con actitud ganadora. Porque si no te rodeas de ese tipo de personas que te echan porras, que te animan a seguir adelante, que te animan a avanzar, que te dicen, sí, sí se puede, va a costar un poco de trabajo, pero es posible, se consigue el dinero. Precisamente en estos días compartía yo, me parece que en Facebook, un pensamiento así precisamente, ¿no? Cosas a las que debes de decir que sí. Y son, sí puedo, sí quiero, si no conozco ahorita la información la busco, si necesito estudiar estudio, si necesito el dinero lo voy a conseguir. Todo es posible siempre y cuando te lo impongas como una realidad desde el momento en que lo piensas, ¿no? Si tú dices, este es mi sueño, tú tienes que pensar hacia tus adentros, sí, esto es mío, es para mí y lo voy a lograr, ¿no? Y desafortunadamente en ese proceso las personas negativas y que no son propositivas estorban. Entonces tienes que empezar a hacer limpia. Y esa limpia se tiene que hacer ya para empezar un año nuevo con todo, desafortunadamente, ¿no? Entonces ya cada uno de nosotros tiene que ir decidiendo cómo vas a separar de tu vida a esas personas que son negativas, que te mantienen pues con ese dejo de preocupación a lo mejor, ¿no? Que te hacen sentir como que todo es demasiado difícil y que no tiene ni caso que arriesgues, ¿no? Tienes que buscar esas personas que sí son propositivas y a lo mejor va a haber una en tu vida al principio, pero pégate con esa persona, ¿no? Muchas personas en la cuestión de los negocios y la vida y todo esto los llaman mentores, ¿no? Los mentores son precisamente las personas que te acercas, que a lo mejor tú admiras de alguna forma, que te das cuenta que han logrado una vida muy bonita en familia, que han logrado muy buena posición económica gracias a sus negocios, y tú dices, a mí me gustaría tener un negocio como él, o creo que él entiende lo que significa iniciar un negocio como el que yo quiero iniciar. Ese es un mentor, ¿no? Lo buscas y te apegas a su realidad y tratas de comprender y absorber lo más que puedes de esta persona para tú salir adelante. Los mentores de alguna forma son maestros natos, son personas que nacen para enseñar y no les da miedo dar su conocimiento, por más pequeño que sean. No les da miedo darte su punto de vista, aunque te haga daño o aunque te afecte, ¿no? Que es muy diferente que la persona que a todo te dice que no. El mentor siempre te va a decir, esto sí es posible, pero vas a ocupar hacer todo esto, ¿no? Esto sí es posible, pero te va a tomar tanto tiempo, no el tiempo que tú pensabas, ¿no? Son realistas, pero siempre propositivos. Y si eso te sirve a ti, pues busca un mentor. Busca un mentor, busca una persona a la que tú admires en lo que sea que tú quieras mejorar y apégate o pégate a la vida de ellos, ¿no? Apégate a lo que vivieron ellos para poder lograr eso o pégate a la forma en la que están haciendo las cosas para que tú aprendas, ¿no? Entonces, es muy importante comprender eso, como les digo, el día de hoy, precisamente hoy, ya ponerlo en práctica para iniciar un año nuevo con todo rodeado de personas propositivas, positivas, con ganas de salir adelante, con empuje, de esas personas que te llenen de ilusión de vivir,
de ilusión de vivir una vida en abundancia, de éxito y felices. Que esa es a final de cuentas la meta que tenemos que tener todos. Aléjate de las personas negativas, a las que siempre les da flojera todo, a las que les da miedo todo, porque esas personas no te sirven de nada, así sea tu papá o tu mamá. Pues yo los dejo con eso por el día de hoy, es el pensamiento de ahora. Como les digo, estuve pensando mucho en eso y quería compartirlo con ustedes. Díganme qué opinan, díganme si les ha pasado, díganme si tienen personas así alrededor en su vida, en su vida diaria, a lo mejor, como les digo, laboral, de familia. Qué tan cerca está esa persona a sus vidas, si es nada más un amigo que ven de vez en cuando o a lo mejor es tu papá. Cuéntenos, porque como les digo, se trata de ayudarnos todos a crecer, ¿no? De ayudarnos todos a crecer y que Heart and Health Coach sea pues un lugar donde podamos compartir nuestros puntos de vista con respecto a la vida diaria para tratar de ser mejores, retroalimentándonos el uno al otro, ¿no? Entonces es importante que demos nuestro punto de vista, así como yo lo hago, les decía el día de ayer también, porque yo no tengo la verdad completa, ¿no? Yo comparto con ustedes mi punto de vista desde mi punto de vista como persona que vive con esta realidad todos los días, igual que tú vives con la tuya, y tienes un punto de vista a lo mejor parecido, pero no igual al mío, o completamente distinto, ¿no? Entonces es importante que nos retroalimentemos en esta plataforma, podemos llamar, donde todos nos vamos a sentir a gusto compartiendo nuestros puntos de vista y no ser juzgados por ello, ¿no? Entonces, pues como les digo, a compartir, a platicar nuestras experiencias y también ayudarnos a tratar de alguna forma de salir si es que estamos en una situación que no nos gusta, ¿no? ¿Cómo saliste tú para que ayudes a los demás a salir también de eso? Pues una vez más, yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. No me rindo jamás, no me doy por vencido nunca, igual que tú. Sigo luchando por mis sueños y para hacerlo realidad, el más importante de ellos, seguir con vida por lo menos un día más. Y no vivo con mediocridad, no me gusta eso. Yo sé que a ti tampoco. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos y nos escuchamos mañana.